Hoy vamos a compartir, Cristina, con vos, te agradezco tu disposición. Un poco en esta serie de entrevistas, la idea es conversar un poco sobre cómo llega la demanda al servicio de ustedes, qué es lo que han observado en este tiempo de pandemia, cuáles han sido los cambios quizás que se han operado, en primer lugar, en la recepción de la demanda. ¿Qué demanda han recibido? Y bueno, y un poco preguntarte en este sentido, cómo está posicionada la provincia de Jujuy en su trabajo y en su intervención. Así que bueno, te escuchamos un poquito. Bueno, muchísimas gracias, Adri, y a todo el equipo del Servicio de Atención Escolar por la invitación. La verdad es que es fundamental la temática que están abordando. Bueno, y un placer, ¿no?, poder compartir con ustedes el trabajo que viene haciendo la modalidad de educación hospitalaria y domiciliaria de la provincia de Jujuy. Yo por ahí quisiera contextualizarles un poquito para que se pueda entender cuál es el tránsito actual de esta modalidad y el trabajo que se está realizando. Por ahí hay que mirarlo en retrospectiva y pensar que la educación hospitalaria y domiciliaria viene trabajando desde 1960 en la provincia de Jujuy. Si bien no es conocida con esta denominación, pero surge justamente a partir de la inauguración del Hospital de Niños Dr. Héctor Quintana. Y bueno, a partir de ese momento se inicia el trabajo de acompañamiento en las trayectorias escolares de los estudiantes, si bien, como les digo, ha sufrido para bien muchas modificaciones a lo largo de su
historia. Nosotros tenemos un marco legal que nos contempla y nos contiene, que es la Ley de Educación Nacional 26.206, del 2006. Allí está reconocida la modalidad educativa hospitalaria y domiciliaria como una de las 8 modalidades del sistema educativo de la nación, ¿no? También tenemos como marco la Ley Provincial 5.807 del 2013, que hace referencia a la necesidad de garantizar el derecho a la educación a aquellos estudiantes que transitan una situación de enfermedad. También como marco legal nos sirve la resolución 202/13 del Consejo Federal de Educación. Y bueno, nos basamos, obviamente, en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, los derechos del niño hospitalizado y la Ley de Protección Integral, la 26061. Basado en todo este marco legal es que se ha podido brindar a lo largo de tantos años en el país, en la provincia, el servicio de educación, si bien, como les decía, ha sufrido modificaciones, porque inicialmente estaba emparentada con educación especial, pero luego, a partir de constituirse en una modalidad autónoma, reconocida por la ley nacional, entonces comienza a transitar de manera independiente. En estos años de historia se van generando cambios acordes a las necesidades y las implicancias sociales que estamos viviendo, ¿no? Así que bueno, llega actualmente, a partir del año 2016, la gestión de la licenciada Patricia Maidana, que es la coordinadora provincial de nuestra modalidad, y de la mano de ella, junto a todo el equipo humano que forma parte de esta modalidad, se han generado distintos abordajes basados siempre en un mismo objetivo, ¿no? Nuestro sujeto de intervención es aquel estudiante que transita una situación de enfermedad y o convalescencia que le impide, por este motivo, asistir como alumno regular a un establecimiento escolar. Vale decir que nuestra modalidad trabaja de manera transversal a los 3 niveles educativos obligatorios y en la provincia de Jujuy interviene e impacta en las 5 regiones educativas de la provincia. Si bien la modalidad, el recurso humano no es tan grande, pero sin embargo tratamos de dar respuestas con el paradigma de la inclusión, justamente, ¿no? Con esta mirada de que ningún estudiante que transite una situación de enfermedad, largo tratamiento, tratamientos de enfermedades crónicas, oncológicos, de vulnerabilidad inclusive, social. Bueno, ya les voy a explicar cómo se han ido generando estas modificaciones, pero lo que quiero enfatizar es que desde una mirada inclusiva, desde una pedagogía de la ternura, si se quiere, ¿no? La llamada pedagogía de la ternura, hospitalaria, pero también no solo haciendo referencia al hospital, a la enfermedad, sino también a la hospitalidad, ¿no? Una mirada amigable, flexible, que caracteriza justamente a la pedagogía, a la educación inclusiva, a la escuela inclusiva que todos estamos deseando y anhelando que sea real, ¿no? En Jujuy, en Argentina, que cada uno de los niños, niñas y adolescentes que ven vulnerado el acceso al derecho a la educación por situación de enfermedad o convalescencia pueda acceder y pueda tener garantizado el sostenimiento de las trayectorias escolares, de su trayectoria escolar, aún a pesar de esta situación que está atravesando, que ya es de por sí dolorosa y es excluyente, si se quiere, ¿no? En otros tiempos era excluyente. Hoy por hoy, la modalidad de educación hospitalaria y domiciliaria es la encargada de garantizar que ese derecho no se pierda y que esté más vigente que nunca, digamos, ¿no? Entonces, este es nuestro contexto. Sí, Justamente Adri. esto quería que nos contés un poquito porque, bueno, quizás el hecho de trabajar en forma conjunta con ustedes
me permite saber que el área de la salud mental no ingresaba antes de este contexto de pandemia, no ingresaba en la cobertura que tenía la modalidad de educación hospitalaria. Y también entiendo que ustedes han ido modificando en virtud de la demanda y de la imperiosa necesidad que se presentó de cobertura, siendo con esto, digamos, la provincia de Jujuy, no sé si la única, pero una de las pocas provincias en el país que tiene una intervención en el área de hospitalaria y domiciliaria. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo vieron este cambio en la demanda. Sí, sí, justamente como acotás, la sociedad cada vez más compleja, convulsionada, todos creo que somos protagonistas directos del impacto que tienen todos estos cambios sociales en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Y considero que cualquier modalidad y cualquier escuela que quiera estar al tono con las demandas sociales necesita cambiar sus miradas, repensarse, reestructurarse para poder dar respuesta a esta demanda concreta, ¿no?, que están atravesando especialmente los adolescentes. En este sentido, como el sujeto de intervención es precisamente un niño, niña o adolescente que atraviesa una situación de enfermedad, pero si consideramos el concepto amplio de la Organización Mundial de la Salud, enfermedad no es considerado solo como la ausencia de salud, sino que hay una falta de bienestar, hay un desequilibrio en las diversas áreas, en los diversos aspectos del ser humano con una mirada integral, ¿no? Una persona total que tiene distintos aspectos que se conjugan y un desequilibrio en una de ellas repercute necesariamente en las otras áreas de su vida. Esto nos hace ver con una mirada mucho más amplia, flexible e inclusiva, que no solamente aquellos sujetos o estudiantes, mejor dicho, que atraviesan una situación de enfermedad orgánico, clínico, funcional, es nuestro sujeto de intervención, sino que observando que existe la demanda, que existe la necesidad, familias, niños, adolescentes, que atraviesan situaciones de enfermedad del área de la salud mental, del campo de la salud mental, usuarios que necesitan este servicio. Y también dentro de la salud mental podemos considerar no solo los problemas de salud mental propiamente, o por allí los diagnósticos de patologías psiquiátricas, sino también consideramos, por ejemplo, las adicciones, ¿sí? Si consideramos también, volviendo a nuestro objeto de intervención, nuestro objeto de estudio y de intervención, el estudiante que se ve imposibilitado por una situación de desequilibrio en su bienestar, de asistir al colegio, a la escuela, allí también podemos observar que ese estudiante del área del que proviene del campo de la salud mental, llámese en este caso como estamos dialogando acerca de esta problemática, la problemática del suicidio, la problemática de las adicciones, también lo podemos considerar como sujeto de intervención. Esta mirada y la creciente demanda de estas situaciones de familias que no encontraban en el sistema educativo alguien que pudiera dar respuesta a esta mirada empática, y yo, a mí me gusta decir, no solo empática, sino compasiva, ¿sí? Una mirada empática es una mirada que puede ponernos en el lugar del otro, y una mirada compasiva es aquella que lleva la empatía a la acción, observando que habían muchas familias con niños, especialmente con adolescentes, que quedaban fuera del sistema escolar porque las escuelas no podían contenerlas
contener a estos estudiantes, por ejemplo, con un intento de suicidio o con una problemática de adicción, quedaban excluidos, si se quiere, del sistema escolar. Entonces hemos empezado a considerar y a repensar, a reflexionar y a preguntarnos si no sería nuestra modalidad la indicada para poder llevar una respuesta, ¿sí? Te interrumpo, me Sí, sí, cómo gustaría no. que nos cuentes un poquito cómo llega al servicio esta demanda, cuál es el circuito y quizás también me parece muy importante algo que hemos conversado en este objetivo que ustedes tienen, que realmente es reinsertar al joven, ¿no?, a su ámbito. eh, ¿Cuáles son las condiciones sine qua non que debe tener, digamos, un joven que llega en este circuito, una familia que llega a la atención del servicio? Bien, para que el público en general lo pueda entender, nuestra modalidad tiene intervención en dos ámbitos de trabajo, el ámbito hospitalario y el ámbito domiciliario. El ámbito hospitalario hace referencia a nuestro contacto y articulación directa. El trabajo se realiza en los efectores de salud, vale decir, en nuestra provincia de Jujuy, en 18 hospitales de la provincia. Es decir, que existe en cada una de las regiones educativas un responsable regional, la figura de un responsable regional, que es miembro de este equipo de la modalidad educativa y se encuentra en contacto estrecho y en articulación permanente con el efector de salud, hospitales cabecera en su mayoría. Entonces, existe un equipo de docentes que ingresa a ese efector de salud para hacer un relevamiento. Por lo tanto, allí ya tenemos nuestra boca de ingreso, nuestro primer contacto con las demandas, ¿sí? Esas demandas provienen del relevamiento que realizan nuestros docentes diario en términos de presencialidad. Por supuesto, hoy por hoy todo es virtual y la verdad es que se complica porque, como todos sabemos, es de público conocimiento, los efectores de salud están focalizados al tema de la pandemia y, a su vez, debemos decir, desbordados. Pero en términos de presencialidad, los docentes transitan, tienen un horario como si ingresaran en el turno tarde de cualquier institución escolar y trabajan en el efector de salud. Entonces, de allí proviene nuestra primera demanda. Segundo, también tenemos demanda que proviene muchas veces de la familia que busca ayuda y que divaga por distintos departamentos del sistema de educación, ¿no?, por el Ministerio de Educación, y así va siendo derivado hasta nuestra modalidad. También proviene del establecimiento educativo, porque cada uno de los estudiantes que puede disfrutar del servicio educativo de la modalidad va a pertenecer a una escuela de origen, decimos. Entonces, muchas veces la familia lleva un certificado o plantea en la situación que está atravesando ese estudiante, tratando de justificar las ausencias en el establecimiento escolar como alumno regular. Entonces plantea la necesidad de contar con algo para, lo que dicen las familias es, para que no pierda el año. No quiero que se quede de grado, no quiero que se quede de curso. ¿Qué me pueden ofrecer? Y como nuestra modalidad articula con los establecimientos educativos de la provincia, ellos nos plantean la demanda a través de una nota con los datos generales del estudiante, un número de contacto que es fundamental para nosotros, justamente para poder ponernos en contacto. ¿Qué demandas puntualmente en torno a lo que hoy estamos conversando sobre salud mental? ¿Cuál es la problemática
que ustedes están observando en este último tiempo. En relación a las demandas, bueno, en términos de presencialidad, nosotros teníamos mucha demanda de intentos de suicidio desde el ámbito hospitalario. Hoy por hoy, como también trabajamos, como la mayoría de los trabajadores de educación, desde la virtualidad, esas demandas no nos están llegando, pero porque justamente se da lo que yo decía en la pregunta anterior, ¿no? La respuesta, el enfoque del efector de salud y todo su equipo está puntualmente dirigido hacia lo que hoy por hoy nos está atravesando a todos, ¿no? Y está bien eso. Así que por allí esa demanda ha disminuido concretamente, Claro. porque bueno, ya no tenemos quien pueda relevar esta demanda. Seguramente sí se da, pero no podría afirmar con seguridad en qué grado, si ha crecido o no. Lo que sí tenemos es demanda de otras situaciones que tienen que ver con la salud mental de la población estudiantil. Crisis de ansiedad, crisis de angustia, fobias, se están generando muchas fobias, ¿no? Despersonalización, ciertos brotes psicóticos, no digo en gran cantidad, pero se están dando. De hecho, creo que el equipo de SAME puede dar cuenta de esto, porque, claro, la situación de aislamiento físico, si bien no hay aislamiento vincular, pero ha potenciado, porque esto ya lleva 6 meses, ha potenciado mucho desequilibrio, mucha confusión y exacerbación de los ánimos. Especialmente consideremos que la población adolescente concretamente, que es aquella que por allí no encuentra la oportunidad de poner en palabra lo que le está sucediendo y suele tener estas conductas, le decimos en psicología tipo Atkins, estas situaciones extremas, porque el adolescente es una persona que vive con intensidad la vida, ¿no? Y como está en esta etapa en la que el grupo de pares lo ayuda a construir esta identidad, este proyecto de vida, el grupo de pares es fundamental. Inhibir, cercenar esta capacidad de agrupamiento, esta capacidad de proximidad, de estar con el otro y de construirse y reconocerse con el otro, bueno, desestabiliza, y se han producido este tipo de situaciones emergentes, ¿sí?, cada vez con mayor intensidad. Y como te decía, en relación a la problemática de las adicciones, nosotros tenemos un sujeto de intervención que tiene que estar con un certificado médico. Vale decir que en términos de adicciones, aquellos estudiantes que no ven interrumpida su asistencia a la escuela, entonces ellos que no ven interrumpida su trayectoria escolar por realizar estos tratamientos, no son usuarios del servicio educativo de la modalidad. Sin embargo, hay otros que sí. Por ejemplo, aquellos que están internados en el Centro de Rehabilitación Vicente Arroyave, en Perico, y también la demanda nos llega de la casa terapéutica que tiene en Yala la Fundación Nuevos Tiempos, a cargo del doctor Robaldo. Con ellos, por ejemplo, tenemos una hermosa experiencia. Los adolescentes residentes en esta casa terapéutica sí ven interrumpida su trayectoria escolar debido a que tienen que hacer un tiempo de internación en la casa para poder realizar la rehabilitación. Hemos tenido experiencias tan lindas como, por ejemplo, la participación de 2 de los estudiantes de la casa terapéutica en el Congreso de la Juventud. Esto ha sido muy bueno para todos, no solo para la institución que los rehabilita, que los ayuda y los acompaña, sino también para nuestra modalidad. En términos de suicidio o intento de suicidio, debemos considerar que son estudiantes que sufrieron una experiencia traumática, por lo tanto, yo diría en la mayoría, pero me animo a decir en todos los casos, existe una situación de estrés postraumático que imposibilita al estudiante reinsertarse inmediatamente
pasó el hecho inmediatamente a su establecimiento escolar. Por lo tanto, nos habilita como modalidad a brindar el servicio. Bueno, una de las condiciones fundamentales en el campo de la salud mental para nuestra modalidad es poder sumar y aportar un beneficio a ese ser humano que está sufriendo y que está atravesando esta situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, nosotros solicitamos a la familia que su hijo o su hija pueda estar realizando un tratamiento de psicoterapia y si fuere necesario, si ya ha sido captado por el hospital, seguramente ya está también acompañado por un tratamiento psiquiátrico. Esto depende mucho de los diagnósticos que se enfrenten, ¿no? Ustedes saben, creo que todos sabemos, que un intento de suicidio es multicausal. Entonces, por supuesto, inmediatamente sucede el hecho e ingresa a un efector de salud, tiene todo un tiempo de evaluación, de estabilización del paciente, para nosotros el estudiante, y cuando está en condiciones, recién ingresamos nosotros con educación. Siempre es prioridad la salud y la vida de ese paciente, de ese estudiante. Sin embargo, cuando podemos acceder, evaluamos esta condición, que esté haciendo un tratamiento, que desde el área de psicología podamos estar interviniendo y articulando permanentemente con el doctor en psiquiatría y con la psicoterapeuta o el psicoterapeuta para que podamos así armar una red de contención y a partir de la orientación, de las referencias de estos profesionales, nosotros podamos brindar el servicio educativo. Hacemos la articulación con la familia, un acuerdo con la familia, pero también hacemos un acuerdo con la institución escolar, porque después de haber pasado una situación traumática, el estudiante no está en condiciones de recibir la misma exigencia académica que podría recibir cualquier otro adolescente. Por lo tanto, decimos que nuestra modalidad se permite ser flexible, contemplativa y seguir los tiempos personales de cada uno de ellos. Estas son condiciones que nosotros debemos evaluar. Debemos evaluar para saber si vamos a brindar el servicio educativo, si vamos a asesorar a la escuela, si vamos a orientar a la familia o directamente vamos a hacer un paso al costado porque hoy por hoy no es el tiempo en la vida de este estudiante de priorizar educación, sino de priorizar el tratamiento, la estabilidad, la recuperación y después recién podremos considerar si se brinda o no el servicio porque está en condiciones o no. Dos puntos señalaste que son fundamentales para poder dar curso a esta demanda. Hablamos de que estos jóvenes tengan una escuela de origen, ¿no? Y otro punto muy importante en situaciones de riesgo que se han presentado, que se pueda efectivizar un espacio de terapia para este joven fuera, ¿no? Me gustaría que nos cuentes brevemente ¿cuál es la experiencia que han tenido ustedes con las instituciones educativas donde sí han podido reinsertar a los jóvenes? Porque me parece que esto es muy importante, me consta de haber escuchado en tu relato cómo han sido las experiencias con estos casos que han tenido la posibilidad de reinsertar. Bueno, voy a partir de un supuesto, Adriana. Creo que nosotros, en general, la población, supone que las escuelas no están preparadas para la reinserción de estudiantes que han atravesado este tipo de situaciones. Sin embargo, debo decir con alegría que cuando nos disponemos a sensibilizar, le llamamos el proceso de sensibilización, cuando nos disponemos a sensibilizar desde el equipo de la modalidad educativa hospitalaria y domiciliaria a los directivos, a los preceptores, a los profesores, inclusive a la misma familia, en ese periodo en el que el estudiante cuenta con nuestro servicio educativo, se va haciendo en paralelo
todo el vínculo con el establecimiento educativo, con el equipo docente. Entonces hemos tenido la experiencia de compañeros que graban videos cantándole canciones a su compañero, otras experiencias como que una docente de primaria, de un séptimo grado, sexto grado, perdón, que cada día que tomaba lista en la escuela, ¿no? Lo primero que hace es saludo y después paso lista, lo nombraba al estudiante que tomaba clase, pero en casa, ¿no? Con el servicio educativo domiciliario. Y todos los compañeros gritaban, presente, porque ellos tenían claro que su compañero estaba presente, pero a la distancia. Hoy por hoy lo estamos viviendo todos, pero bueno, en aquel momento era presencial y los 30 compañeros diciendo presente, diciendo, seguimos siendo compañeros, estamos para vos, vos sos nuestro, porque es así, ese sentido de pertenencia, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, la grata experiencia de, después de la reinserción progresiva de varios pasos, terminamos haciendo los días previos, visitando ese cuarto año, en una institución de acá, de la capital, visitamos ese curso, los reunimos y les preguntamos a los chicos qué se acordaban de su compañera, cómo la recordaban, qué les gustaba de ella, qué les gustaría preparar para ella, para darle una cálida bienvenida. Y ellos decidieron armar un desayuno. Elegimos como primer intento de reinserción la materia favorita del estudiante y se la reinsertó en esa materia, en ese espacio curricular que era su favorito, que ella se sentía fuerte, porque esos detalles también hay que mirarlos. La reinserción después de estas situaciones no es fácil, pero si se hace de manera procesual, progresiva, con esta mirada inclusiva, esta mirada compasiva, empática, es posible. Y esos estudiantes, me acuerdo de ese día, la recibieron, eso está filmado, la recibieron con el pizarrón decorado, estaba la docente de ese espacio curricular que como era el espacio favorito de ella, la conocía, podía destacar sus logros en esa materia, y los estudiantes habían llevado todos para el desayuno, ¿no? El té, el café, el mate, y diversos platos, masitas, etcétera, para poder recibirla. La recibieron de pie, la aplaudieron, la verdad que fue hermoso. Yo digo, ¿no? Un estudiante que ha vivido una situación difícil, luego poder ser recibido de esta forma por su grupo de pares, y sin que nadie se acuerde de aquello que sucedió en alguna oportunidad, que fue grave, que fue urgente, que generó una crisis. Sin embargo, cuando encuentra este contexto, es un estudiante que se empodera, que se fortalece, que se da cuenta que lo que pasó, se superó. Y hoy por hoy la vida le depara un sinfín de posibilidades. Sumarle al trabajo terapéutico fundamental del psicólogo, del psiquiatra que vienen acompañándola, la familia que logra entender la importancia de la adherencia al tratamiento. Por allí, ahí me quiero detener, esta necesidad de que la familia entienda que es necesario, que es fundamental hacer adherencia al tratamiento. Y un adolescente es reticente al tratamiento, pero sin embargo, cuando la familia puede posibilitar, motivar, estimular a que ese adolescente pueda hacer la adherencia, obtenemos resultados increíbles, increíbles, y puedan mirar hacia atrás con una mirada retrospectiva y analítica y puedan darse cuenta que aquello que pasó, pasó, y hay nuevas posibilidades. Me quedo con estas últimas experiencias, ¿no? De un joven, un sujeto que importa para alguien y que puede volver a Sí. vivir esto, ¿no? La verdad que es una mirada que creo que nos da mucho ánimo para este trabajo que venimos haciendo, que quizás en este contexto ahora todo uno lo ve como más duro.
Cris, bueno, yo te tengo que agradecer, no sé si nos ha quedado seguramente mucho, mucho por charlar, pero bueno, seguramente da para que en otra oportunidad lo podamos volver a hacer. Agradezco tu predisposición y bueno, y la verdad que escuchar la experiencia que hacen ustedes como servicio nos enriquece a todos. Así que bueno, te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes, gracias a vos, Adriana, por este tiempo rico para poder compartir, y gracias al Servicio de Atención Escolar por haber considerado la posibilidad de convocarnos a través de mi persona, la modalidad de educación hospitalaria y domiciliaria. Muy agradecidos en nombre de toda la modalidad. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, a vos, Cris. Gracias.